Muchísimas gracias a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por la invitación y pues un especial saludo a todas las personas que nos están en estos momentos viendo, a las personas que están asistiendo a esta formación. Como lo mencionábamos, hay una parte muy relevante hoy en día a tener en cuenta cuando hablamos de información electrónica. Y es que la información electrónica se ha convertido en evidencia o en prueba para todo tipo de procesos judiciales o administrativos. Tanto así que desde la perspectiva del desarrollo, digámoslo así, de la jurisdicción ordinaria, cerca del 60% del acervo probatorio está hoy en día representado en mensajes de datos, mensajes que pueden ser correos electrónicos, que pueden ser adicionalmente eh, me, todo tipo de documentos en procesador de texto, que pueden ser mensajes de mensajería instantánea como WhatsApp, videos, grabaciones telefónicas. Vemos cómo gran parte de la cotidianidad nuestra como ciudadanos se está desarrollando a través de medios digitales, medios electrónicos, y eso lo que supone es que, por supuesto, desde la perspectiva jurídica, se tengan que presentar las evidencias de la misma forma, de manera electrónica, de manera digital, pero esa presentación digital de la prueba debe corresponder con unas condiciones definidas en leyes que ya llevan en nuestro ordenamiento jurídico cerca de 25 años. Entonces, de lo que vamos a hablar a continuación es de los mensajes de datos como un medio de prueba, como una forma para poder de confirmar o representar diferentes realidades jurídico-procesales. Y aquí es importante hablar previamente de un concepto que creo yo es muy importante y es el concepto de la transformación digital. La transformación digital corresponde a un cambio importante en el comportamiento de las personas, a cómo nosotros como seres humanos hemos venido cambiando de una manera realmente importante nuestros hábitos, nuestro comportamiento a partir del uso intensivo de la tecnología. Piensen nada más lo que ocurría hace apenas unos años cuando nosotros utilizábamos el teléfono para todo tipo de solicitudes de domicilios. Los servicios a domicilio se hacían utilizando el teléfono. Yo recuerdo hoy todavía el teléfono del domicilio de Cocorico, 400-111. Ese teléfono nunca se me va a olvidar, pero lo que es cierto es que desde hace ya muchos años no estoy utilizando el teléfono para prácticamente ninguna operación de domicilio. Y esto lo que implica es que cada vez utilizamos más plataformas tecnológicas, cada vez estamos utilizando más medios digitales a efectos del desarrollo de diferentes actuaciones y operaciones que pueden llegar a tener algunas de ellas consecuencias jurídicas y probatorias. La transformación digital es un cambio cultural que trata de dejar los procesos manuales atrás y donde esa disrupción digital nos propone pensar de una manera distinta, pensar por fuera de la caja, fomentando la innovación. Y vean ustedes cómo las organizaciones que no tengan en cuenta una transformación digital, pues se quedan en el pasado. Así ha ocurrido recientemente, lo hemos referido incluso con casos pues muy conocidos en la opinión pública, pero esa transformación se ve mucho más enfatizada en la actualidad con ocasión de algo que creo yo que todos tenemos claro y es eh, lo diferente de este momento es, en primer lugar, que los usuarios o los ciudadanos hoy en día tienen un comportamiento digital. Hay muchos nativos digitales que se encuentran en edades productivas como puede ser entre los 18 y los 37 años, que siempre han tenido acceso a los medios electrónicos, incluso desde su más temprana formación, y esa gente quiere estar conectada con un dispositivo inteligente normalmente a la mano y son demandantes de servicios digitales. Incluso genera mucha fricción en este tipo de usuarios el hecho de desarrollar actuaciones presenciales, en papel, actuaciones que requieran algún grado de presencialidad pueden llegar a tener una tensión muy importante desde la experiencia de esos usuarios. En segundo lugar, algo que es distinto en estos momentos es el agilismo operacional, la velocidad del cambio. Miren ustedes el tiempo que tomó alcanzar 100 millones de usuarios. El teléfono fijo fueron cerca de 75 años.
en los teléfonos móviles 16 años. En WhatsApp, que es un sistema, el sistema más empleado de mensajería instantánea que tenemos hoy en día, tomó 3.5 años. Y en un juego de realidad aumentada que se llama Pokémon Go, tomó apenas 25 días. Entonces, lo que sí es cierto es que cada vez estamos en una corriente donde el agilismo operacional es la regla general. Y esa regla general hace que, por ejemplo, en mi expectativa como usuario, cuando estoy abriendo una aplicación, si esa aplicación se demora en cargar más de 8 segundos, inmediatamente pienso que o Internet está mal, o que la aplicación se dañó, o que lamentablemente mi dispositivo está fallando. Todo ese tipo de cosas suceden porque queremos que la reacción de la tecnología sea muy rápida. La eficiencia operacional, o mejor, el agilismo operacional, no es característico únicamente del desarrollo de software, también es característico, y esto es importante decirlo, de muchos otros escenarios, donde incluso la toma de una decisión jurídica es deseable que sea rápida. Eso no significa ligera o falta de rigor, significa hacerlo bien. Y como dicen las mamás, en estos casos lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hemos concentrado en que las cosas tienen que salir perfectas, absolutamente con todo nivel de detalle, pero el agilismo operacional pues demanda cosas distintas. Tal vez desarrollarlas bien, pero no completamente perfectas. En tercer lugar, hay un tema muy relevante en la actualidad y son las nuevas tecnologías facilitadoras. Esas nuevas tecnologías facilitadoras nos hablan, por ejemplo, de una tecnología como el cloud computing, que implica que todo esté en la nube ahora. Y vean ustedes cómo nosotros, para llevar un archivo de un lugar a otro, ya no utilizamos prácticamente dispositivos de almacenamiento como CDs o memorias USB, sino que utilizamos básicamente un drive, que el drive puede estar o en Google o en el OneDrive que maneja Microsoft, y todo lo estamos manejando en la nube, incluso porque la nube nos permite un trabajo colaborativo, trabajar a varias manos un documento, y es un tema realmente muy importante. Entonces, en el cloud computing yo creo que hay una gran tendencia a nivel tecnológico actual. La segunda sería los temas de movilidad, como les mencionaba hace un momento, los dispositivos inteligentes, como puede ser un teléfono móvil, una tableta, cada vez están más al alcance de todo tipo de personas. Y eso nos lleva a pensar, por ejemplo, en los temas de Big Data. El Big Data, que tiene que ver con esos grandes volúmenes de información que sirven para desarrollar diferentes competencias analíticas y que nos sirven para tomar decisiones. Hemos pasado de un Big Data donde la analítica era descriptiva, muy plana, a una analítica predictiva, donde con los datos ya podemos generar proyección, indicadores, podemos establecer tendencias, e incluso ya se habla de una analítica prescriptiva, donde a partir del volumen de datos y de su análisis me puede definir un comportamiento o una conducta esperada. Y aquí es muy interesante, por ejemplo, lo que ocurre con Waze, donde en Waze ustedes ven cómo ustedes colocan un destino y la herramienta define una ruta esperada, que incluso, pues, si usted la varía, la aplicación lo que hace es recalcular hasta que le genere o hasta que usted siga el comportamiento esperado por la aplicación. Entonces, en materia analítica, no es simplemente tener grandes volúmenes de información, sino es saber qué hacer con ellos. Y allí, a la analítica descriptiva, la analítica predictiva y llegar a la analítica prescriptiva nos permiten tener un punto de referencia de lo que estamos hoy en día esperando como sociedad. Está finalmente dentro de este bloque el Internet de las cosas. El Internet de las cosas nos muestra la hiperconectividad de nuestras casas o incluso también de nuestros trabajos, donde cada vez tenemos más dispositivos conectados, ya no solamente el audio, el video, que era lo que, o las luces de una casa, sino que hoy en día ya podemos tener conectada muchos electrodomésticos, como puede ser una nevera, la estufa, en fin.
Y ese tipo de comportamientos también se ven en las cadenas de provisión de comerciantes, donde ya utilizando Internet de las Cosas se mejoran las cadenas de abastecimiento y se puede tener mayor eficiencia operacional. La ciberseguridad, que es un tema crucial en la medida en que si utilizamos medios electrónicos, los medios electrónicos deben estar aparejados de un análisis de riesgos, donde los riesgos deben ser medidos en su impacto y obviamente debe hacerse un análisis de lo que sería el impacto versus la recurrencia del riesgo para saber exactamente qué medidas podemos emplear para mitigar o eliminar ese tipo de riesgos. El escenario electrónico no se encuentra desprovisto de riesgos, pero tampoco es justo decir que el escenario electrónico es un escenario proclive a ser más riesgoso que el físico convencional. Yo creo que ahí hay un tema. Y finalmente está en este tema de nuevas tecnologías facilitadoras el de la inteligencia artificial, que está muy de moda, el desarrollo algorítmico que permite emular el pensamiento simple o complejo del hombre y que desde hace unos 3 años nos tiene bastante, digámoslo así, ocupados en lo que es el análisis de la inteligencia artificial generativa en la medida en que OpenAI, los dueños de ChatGPT, lanzaron de manera abierta su aplicación, cuando normalmente las empresas que ya venían haciendo desarrollos importantes sobre el tema de inteligencia artificial, como IBM o como el mismo Google, se reservaban o vendían esos desarrollos, mientras que OpenAI lo dejó abierto, y ese es tal vez lo que ha cambiado la forma de aproximarnos a la inteligencia artificial, y es que cualquiera lo puede hacer y ya hay una libertad de acceso. El tema de la inteligencia artificial es tan importante que efectivamente desde la perspectiva jurídica muchas veces se considera, o hay algunos abogados que llegan a considerar, que efectivamente podría haber algún tipo de problema alrededor de este tema. Es decir, podría haber un efecto sustitutivo de este tipo de desarrollo. Perdón un segundo. Y Ronald Ramos, presentarse en recepción, por favor. Jacqueline Provental y Ronald Ramos. Muy bien. Entonces, la inteligencia artificial propone un cambio sustancial en la forma de desarrollar estos asuntos, porque en efecto, hoy en día podríamos tener capacidad algorítmica que emule el pensamiento simple o complejo de las personas, y esa capacidad algorítmica pues nos asusta, y vemos que incluso desde el punto de vista regulatorio ya diferentes representantes, no solamente de gobiernos, sino de empresas, como el caso de Sam Altman, el CEO de OpenAI, el dueño de ChatGPT, hace un año le decía al Congreso de los Estados Unidos que era importante regular la inteligencia artificial, incluso para evitar el desplazamiento de la fuerza laboral. Y esto nos lleva a algo interesante. No es solamente la inteligencia artificial y lo que pase con propiedad intelectual, protección de datos o la preservación de los derechos del consumidor. Tiene que ver con la misma estabilidad o la fuerza laboral. Y aquí en Colombia, efectivamente, existen ya 4 proyectos de ley que se están desarrollando por parte del Congreso de la República para cumplir o para terminar, para terminar lo que sería la fase de exploración regulatoria de la inteligencia artificial. Esperemos que alguno de esos proyectos realmente sea adecuado y que ojalá recoja las mejores prácticas del derecho comparado, donde ya hay unos principios de desarrollo normativo en Europa que deberían ser tenidos en consideración. Y finalmente, algo que es diferente en estos momentos son los nuevos modelos de negocio. Nuevos modelos de negocio que son propios de lo que se conoce como la economía colaborativa, donde se desintermedia entre agentes económicos tradicionales. Airbnb, por ejemplo, evita la industria hotelera. Uber evita las empresas de transporte tradicionales. Booking hace lo mismo con las agencias de viajes. Netflix pues hace que los canales de televisión o los canales en general, esa parrilla de televisión sea innecesaria.
Y fíjense que nosotros veníamos, por lo menos durante los últimos 60 años, 70 años, o un poco más en el caso de la industria hotelera, acostumbrados a algo muy distinto. Y era era necesario que estuviera en la mitad alguien que mediara, por ejemplo, con las necesidades de alojamiento de las personas. Y hoy en día, a través de Airbnb, lo que hago es ubicar cuáles son las características mías de hospedaje, ubicar cuál es el mejor host o cuál puede llegar a ser la persona que tiene mejor calificación dentro de la plataforma para ofrecer los servicios, y sencillamente lo que hacemos es contratarlos en un fenómeno de desintermediación de la industria hotelera. Eso pues genera obviamente unas fricciones jurídicas. Muchas veces ustedes lo han escuchado en el debate de Uber y de si Uber es transporte público o no, pero lo cierto es que se requiere un tratamiento, una intervención normativa que permita habilitar la innovación y la tecnología, pero sin que vayan a lesionarse los derechos del consumidor, y ese yo creo que es el trabajo en la actualidad del regulador. Lo cierto es que ha cambiado la forma incluso en la que consumimos el entretenimiento. Netflix pues propone algo donde si yo quiero hacer una maratón, si me da la gentileza hacer una maratón de 36 horas sobre casos no resueltos, homicidios, crímenes, true crime, todo ese tipo de cosas, lo puedo hacer. Mientras que pues antes era necesario esperar que la parrilla de televisión cada 8 días, o si era una serie, pues cada determinado tiempo y en un horario específico se pudiera ver la respectiva serie o el respectivo programa de televisión. Ni que hablar de la música, donde yo recuerdo hace 30 y no, en el año 2003 compré mi último álbum musical, lo compré en Discos Bambuco, ahí en la carrera séptima, llegando a la calle 19, y me costó 44.000 pesos. Ese disco que me costó 44.000 pesos, yo le sumo un poquito más, digámoslo así, doblemos ese valor, 80.000 pesos, y 80.000 pesos puede costar una licencia sencilla para poder escuchar Spotify, que es el mayor agregador de música en el mundo, y Spotify me permite acceder no a las 14 canciones a las que accedía hace 20 años, sino que puedo acceder exactamente a millones y millones de canciones. Entonces, vean ustedes cómo la transformación digital es un evento muy relevante en los últimos 20 años que tiene consecuencias para cualquier tipo de organización, porque transforma puestos de trabajo e infraestructuras, porque permite la optimización de procesos, porque transforma los modelos operacionales y porque rediseña los modelos alrededor del cliente, del usuario, buscando la eficiencia operacional y aprovechando el valor de los datos para el negocio. Y esto es muy interesante porque nosotros como abogados normalmente lo que hacemos es ubicarnos más que desde los datos, desde los documentos. Y el tema central que nos está proponiendo la transformación es que nos ubiquemos desde los datos y siempre centrados en la necesidad o en la experiencia del cliente, no en el producto o en el servicio, que es algo que nos han enseñado mucho a los abogados. Lo importante es el servicio jurídico, el producto jurídico. Y además de eso, un producto jurídico lleno de algunas taras, ¿no? Como por ejemplo, utilizar de manera excesiva el lenguaje jurídico sin tener un lenguaje natural que comprenda a la gente. Bernstein, un filósofo del derecho del siglo XIX, decía que el lenguaje jurídico era la forma en la que los abogados habíamos ganado estatus en la sociedad. Yo creo que eso que antes nos permitía ganar estatus hoy en día nos aísla de la sociedad. Y ese es un problema que tenemos los abogados, que nos centramos en documentos y pensamos que lo formal está asociado a lo cartular, al papel, que es riguroso si se encuentra en papel y si se encuentra además de eso firmado y autenticado por un fedatario, notario, registrador público, cosas que son realmente absurdas para nuestros tiempos. Pero eso es lo que tenemos en la cabeza. ¿Y cuál es el objetivo de esa transformación digital? El crecimiento, la mejora del beneficio y las tecnologías, si se dan cuenta ustedes, las tecnologías son sencillamente facilitadoras, son una herramienta. Es decir, el objetivo de la transformación digital no es la tecnología en sí misma, sino que el objetivo de la transformación digital es el
cambio cultural, el profundo cambio desde el punto de vista del comportamiento del hombre. Entonces ustedes dirán, bueno, toda esta carreta sobre transformación digital, ¿qué tiene que ver con el valor jurídico y probatorio de los mensajes de datos? Pues tiene mucho que ver, porque estamos inmersos en eso. Por eso es que cuando estamos hablando del acervo probatorio en la jurisdicción ordinaria, el 60% de las pruebas son digitales, ¿sí? Vean nada más los casos que tienen algún tipo de repercusión en la opinión pública. El señor hijo del presidente tiene un montón de rollos vinculados a una serie de chats en WhatsApp que son pruebas. Tienen grabaciones telefónicas, que apareció un video, que apareció una grabación, que al ministro lo cogieron diciendo un montón de tonterías en un audio. Ese tipo de cosas son pruebas. Y son pruebas a la luz de una ley muy importante, que es la Ley 527 de 1999. Ley que ya tiene 25 años de desarrollo. 25 años de desarrollo que la hacen una norma madura. Ya no está, yo entiendo que hace 15 años algunos abogados cuando se referían a la ley 527 lo hacían en términos de que esta era la nueva ley de comercio electrónico. Pues no hay una nueva ley, esta ya es una ley muy estable, que ha sido además de eso sometida a consideración de la Corte Constitucional en varias ocasiones. Hay varias sentencias de constitucionalidad de la Ley 527 y que desarrolla unos principios que vamos a ver a continuación. La Ley 527 parte de un principio base y ese principio es el principio, y aquí me van a asesinar, no asesinar, pero sí me van a decir, pero ¿usted qué está haciendo? Aquí yo prefiero trabajarlo de esta forma. Está el principio de equivalencia funcional. La ley 527 trae esta estructura que ustedes ven en pantalla. Uno, unas definiciones, ¿sí? Donde la definición más importante es la definición de mensaje de datos. ¿Qué es un mensaje de datos? Un mensaje de datos puede ser cualquier información generada, enviada o recibida por medios electrónicos. Ojo con los verbos. Información generada, enviada o recibida por medios electrónicos. Eso son muchas cosas. Mensaje de datos puede ser, por ejemplo, un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp, puede ser una grabación telefónica, una grabación en video, un mensaje o un documento en un procesador de texto. Mensaje de datos puede ser una grabación, en fin. Los mensajes de datos fueron definidos de manera muy amplia en la ley 527. Y esa definición no es un fruto de la inteligencia increíble de nuestros legisladores, no. Esa definición proviene de una ley modelo de las Naciones Unidas, que es la Ley Modelo de Comercio Electrónico de 1996. Esa ley modelo de 1996 es una guía o parámetro de referencia que han venido empleando diferentes países que hacen parte de las Naciones Unidas y donde Colombia la adoptó hace 25 años, siendo el primer país en la región en adoptarla. La norma entonces tiene un eje articulador, que es la definición de mensaje de datos. Cualquier información generada, enviada o recibida por medios electrónicos. Y adivinen qué, la ley, como salió en el 99, contemplaba el uso, por ejemplo, de fax, que aquí muchos, los más jóvenes, no tendrán ni idea de que era un fax, pero yo recuerdo vivamente el fax porque hace cerca de 26 años, cuando comencé a trabajar, mi jefe lo primero que me dijo fue, yo trabajé en una oficina de abogados, por favor ayúdenme enviando este fax. Yo no tenía ni idea de que era un fax, pero un fax hace parte de lo que es el mensaje de datos. El fax ya no existe, pero lo que sí existe son muchas posibilidades de cumplir la definición del mensaje de datos. Y viene una segunda parte de la ley que es la más importante y a la que le vamos a dar todo el despliegue durante esta sesión. Y es la parte atinente a la equivalencia funcional. ¿Qué es la equivalencia funcional? La equivalencia funcional es un principio
que nos define que no puede haber discriminación en el tratamiento jurídico probatorio de los medios electrónicos. ¿Eso qué quiere decir? Que por el hecho de que yo tenga una prueba en medios digitales, no puedo discriminarla desde el punto de vista jurídico ni probatorio. Entonces, ¿a qué alude la equivalencia funcional? A que lo que yo hacía en medios físicos o convencionales, ahora lo puedo hacer a través de medios electrónicos con las mismas consecuencias jurídicas y probatorias. Es decir, que esa tara que teníamos en el pasado, que yo creo que en la pandemia ya desapareció, y es que solamente se podían hacer algunas cosas en papel o en medios físicos, es eso, una tara cultural que hay que superar. La equivalencia funcional nos permite desarrollar validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos. ¿Y qué puede ser aplicado desde la equivalencia funcional? Todo lo que ustedes quieran, desde el desarrollo de un contrato electrónico, el desarrollo de un documento electrónico administrativo, el desarrollo de actuaciones laborales por medios electrónicos, la comisión de delitos por medios electrónicos y por lo tanto la aplicación de la ley penal a esas situaciones, el desarrollo de actuación de la administración pública, es decir, la equivalencia funcional, como la misma ley 527, tiene una aplicación transversal en el ordenamiento jurídico colombiano. No es de recibo, como pasaba hace algunos años, decir, es que eso de la ley 527 y lo de la equivalencia funcional es para actividades comerciales. No, es para actividades de toda índole. Y algo interesante, la equivalencia tiene 4 manifestaciones en las que vamos a profundizar un poquito más adelante. El equivalente de escritura, el de firma, el de original y finalmente el de archivo y conservación. Ya los vamos a ver. Quiero antes terminar la explicación de la estructura de la ley. La ley 527 nos define además de eso unas reglas de comunicación electrónica. Cuando se entiende enviado un mensaje de datos y, por ejemplo, crea una institución que es el acuse de recibo. Se entiende recibida la información electrónica cuando hay acuse de recibo de la información. Ese acuse de recibo puede ser volitivo, es decir, cuando se produce por mi propia voluntad. Por ejemplo, María Carolina me dice, acúseme recibo o acuse el recibo, avíseme el recibo del mensaje de correo electrónico que le estoy enviando. Entonces yo en un acto de cortesía electrónica le digo a María Carolina, con mucho gusto, aviso recibo del mensaje. Saludos, Eric Rincón. Pero como a veces la gente no es cortés electrónicamente, también la norma establece un acuse de recibo automático. Y es que yo podría parametrizar, programar ciertos temas en mi sistema de información, en los casilleros de correo electrónico, para conocer en qué momento, por ejemplo, un mensaje de datos, supongan ustedes un correo electrónico, ingresa en un sistema de información y en qué momento es leído el acuse de recibo y el acuse de lecturabilidad. Ese tipo de cosas pasan en materia de acuses de recibo y es una regla de comunicación electrónica, regla que desarrolló la ley 527 en sus artículos 20 y 21. Mientras que los artículos que desarrollan la equivalencia funcional están desarrollados o están desplegados del artículo 6 al artículo 12 de la ley 527. La ley 527 trajo uno de los elementos que mayor desarrollo tuvo durante la primera década de aplicación de la ley, que fue todo lo relativo a las firmas digitales y a las entidades de certificación digital, terceros de confianza que ofrecen servicios para garantizar ciertas o para determinar ciertas condiciones de seguridad jurídica y probatoria. La firma digital y las entidades de certificación digital son muy relevantes en Colombia porque hicieron parte de ese primer despliegue de la ley 527. Pero hoy ya no tienen el mismo impacto operacional porque existen ya no solamente firmas digitales, sino también firmas electrónicas. Sobre eso ya vamos a hablar a continuación.
Y finalmente, para rematar, la única parte que tiene que ver con temas eminentemente comerciales es la del contrato de transporte electrónico, que trata de llenar un vacío de la Convención de Viena, la Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías, donde esa Convención de Viena de 1980 no contemplaba el uso de medios electrónicos. Entonces, vean ustedes cómo la ley es una ley muy completa. Es una ley que permite validar jurídica y probatoriamente la información electrónica en muchos contextos. Pero tal vez el principio más clave, el más importante, es el principio de equivalencia funcional. ¿Qué nos dice la equivalencia funcional? Que todo lo que yo puedo hacer a través de medios físicos o convencionales, lo podría hacer ahora de manera electrónica con las mismas consecuencias jurídicas. Y la equivalencia hace referencia a 4 manifestaciones. La primera, artículo 6 de la ley 527, el equivalente funcional de escritura, que nos dice que los mensajes, que cuando una norma, cuando cualquier norma, cualquier disposición legal en Colombia exija o requiera que algo conste por escrito, ese requisito de escritura puede ser satisfecho a través de un mensaje de datos, es decir, de información electrónica, siempre y cuando la información electrónica sea susceptible de posterior consulta. ¿Qué significa esto? Que la información electrónica esté disponible a lo largo del tiempo. La pregunta que se haría a cualquiera es, ¿durante cuánto tiempo? Pues durante el periodo de conservación que se encuentre vinculado al documento dependiendo de su naturaleza jurídica. Por ejemplo, los documentos comerciales tienen un periodo de conservación de 10 años, los documentos de carácter tributario de 5 años, los documentos de seguridad social y del trabajo en Colombia tienen 20 años de conservación, y hay documentos que tienen valores secundarios, como por ejemplo los que tienen un valor histórico, que tienen una conservación permanente, es decir, por siempre. Entonces, hay que revisar la naturaleza jurídica del documento electrónico, pero lo cierto es que si el mensaje de datos, es decir, si la información electrónica permite verificar su disponibilidad a lo largo del tiempo, estaremos en presencia de un documento electrónico. ¿Qué cabe dentro del documento electrónico? Todo lo que ustedes quieran. En un documento electrónico cabe desde un contrato, un título de valor electrónico. En Colombia hay 18 millones de pagarés electrónicos ya al aire. 18 millones que han tenido cientos de mandamientos de pago. Contratos administrativos o estatales por medios electrónicos, actos administrativos de carácter particular y concreto por medios electrónicos también. Se puede desarrollar adicionalmente facturas electrónicas, es decir, todo lo que hoy en día tenga un desarrollo documental podría ser susceptible de ser llevado a medios electrónicos sin mayor problema desde el punto de vista jurídico. Lo importante es garantizar la posterior consulta, es decir, que la información electrónica sí esté susceptible, sí se pueda consultar o sí se pueda verificar a lo largo del tiempo. Ese es el primer equivalente funcional que hay, el de escritura. Les voy a poner un ejemplo de la vida real. El artículo, si ustedes lo revisan en Google, ahí me imagino que algunos tienen a la mano el computador o un celular. Busquen en el Código de Comercio colombiano el artículo 1402. El artículo 1402 es el artículo que define el contrato de apertura de crédito en Colombia, que es el contrato que permite instrumentar las tarjetas de crédito. Ese contrato señala que para su perfeccionamiento se requiere una solemnidad prescrita en la ley. ¿Cuál es la solemnidad prescrita en la ley? Que conste por escrito. Entonces, antes de esta sesión, algunos de ustedes podían pensar que escritura hace referencia a impresión a papel, porque hay todavía muchas personas que creen que el único soporte que puede tener un documento es el papel, pero resulta que lo que nos está proponiendo la norma es que efectivamente el documento puede ser, en este caso, un mensaje de datos que sea susceptible de posterior consulta.
Con lo cual, bajo el equivalente funcional de escritura, lo que tendremos que decir es que la norma del 1402 puede ser satisfecho a través de un mensaje electrónico. Muchos de ustedes tienen la tarjeta seguramente NU, la tarjeta de origen brasilero de un neobanco, o podrán tener la tarjeta Rappi, la de RappiCard de la gente de Rappi. Ustedes se dan cuenta, esos contratos se celebraron por medios electrónicos, toda la operación fue completamente digital y nunca hubo impresión. E igual hay contrato. Entonces, esto nos sitúa en lo siguiente. Efectivamente, el mensaje de datos para que sea documento electrónico necesita de la posterior consulta. Pero cuando tenemos posterior consulta podemos hablar de cualquier tipo de documento electrónico allí. El segundo equivalente es el equivalente de original. Original en medios físicos alude normalmente al primero. Es decir, el criterio que sirve para determinar que algo es original es un criterio cronológico en medios físicos, en papel. En medios electrónicos ese concepto de original cambia, muta. ¿Por qué razón? Porque resulta que original en medios electrónicos no puede ser el primero, por la dificultad que entraña establecer cuál es el primero en medios electrónicos, dada la facilidad de reproducción de los medios digitales. Entonces, en medios electrónicos, el cambio es que original será equivalente a integridad, que es un atributo técnico. La integridad significa que el mensaje de datos no se haya alterado, no se altere, no sufra ningún tipo de modificación, ningún tipo de supresión o adición, que el mensaje llegue completamente inalterado. Ese es el denominado equivalente funcional de original. En tercer lugar está el equivalente funcional de firma, que la firma manuscrita siento yo que es una de las grandes taras que tenemos nosotros como sociedad, porque en el papel, en medios físicos, la firma normalmente ha sido una rúbrica que manifiesta consentimiento. Nos hemos acostumbrado a que si tenemos un contrato de telefonía móvil, un contrato de televisión por cable, cualquier contrato que se celebre aún de manera física, se debe firmar físicamente. Es más, en algunas operaciones nos piden la huella dactilar. Y resulta que la firma, como mecanismo para manifestar consentimiento, en medios electrónicos hay medios para manifestar el consentimiento de manera alternativa. Y esos medios son, por ejemplo, los mecanismos de autenticación, como una clave, una contraseña, ¿sí? Una clave, una contraseña, un password, son mecanismos alternativos para manifestar el consentimiento. Cuando yo estoy haciendo un contrato de compraventa mercantil en Amazon, porque estoy comprando cualquier cosa en Amazon, Amazon no me dice, para el desarrollo de tu operación, por favor, descarga tu firma electrónica y pon tu firma electrónica en el contrato. No, simplemente con la aceptación, el clic de acepto, I accept o lo que sea, o el click agreement, ese contrato de cliqueo es suficiente para manifestar el consentimiento. Entonces, en medios electrónicos, más que pensar en las firmas, tenemos que pensar es, por ejemplo, en cómo desarrollamos mecanismos para garantizar la identidad o verificar la identidad de la gente. La verificación de identidad electrónica se vuelve importante. La manifestación o los diferentes mecanismos de autenticación electrónica. Los mecanismos de firmado electrónico serán diferentes. Y yo denomino a eso el onboarding digital. Una cosa es identificar a alguien para mitigar el riesgo de suplantación de identidad. Otra cosa es cuando yo ya lo he identificado, le entrego una credencial que le permite autenticarse, que le permite controlar acceso o incluso consentir electrónicamente. Y por otro lado, estarán las firmas cuando la firma sea requerida desde el punto de vista jurídico. ¿Hay actuaciones, documentos o trámites donde la firma es requerida? La respuesta es sí.
Hay uno muy importante en la actualidad del que acabamos de hablar, los títulos valores electrónicos. Un título valor electrónico siempre va a requerir la firma porque es un requisito de la existencia del respectivo título valor. Es un requisito de la existencia. Entonces ahí se necesita firma. Pero lo que quiero es que nos quitemos de encima la tara, porque pensamos que como todo lo firmamos en medios físicos, entonces todo lo deberíamos firmar en medios electrónicos. Y no es así. La firma electrónica, que es el equivalente de la firma manuscrita, debería ser utilizada solamente cuando se requiera, cuando sea eficiente para producir algún tipo de atributo jurídico. Ahora bien, supongamos que estamos en presencia de un título de valor electrónico. Ahí sí se necesita firma, porque hay una norma en Colombia, tal vez por allá el artículo 621 del Código de Comercio, que establece que uno de los requisitos formales de los títulos valores para que sean válidos será la firma. Entonces, la firma se puede expresar de dos formas. Hay firmas electrónicas que normalmente son estructuras que no requieren, sino algunos, pues obviamente requieren algún desarrollo operacional, pero se pueden desarrollar de manera autónoma, no requieren ser avaladas por terceros, ni son herramientas de terceros. Esa es la firma electrónica. Y uno de los ejemplos más populares en el mundo es hoy en día DocuSign o AdobeSign o OneSpan, o acá en Colombia hay una firma colombiana que se llama Authentic. Hay un montón de este tipo de desarrollos. ¿Esas firmas electrónicas son eficientes desde el punto de vista jurídico? Sí. El artículo 7º de la Ley 527 estableció que la firma manuscrita podía tener como elemento equivalente la firma digital. Perdón, la firma manuscrita podía tener como elemento equivalente en medios electrónicos a la firma electrónica. Y la firma electrónica fue desarrollada por la ley 527 en su artículo 7º y por un decreto reglamentario del año 2012. El decreto 2364 de 2012 nos dice cuál debe ser el comportamiento de una firma electrónica, y nos dice que la firma electrónica debe ser un mecanismo que garantice, ojo, dice la siguiente definición: mecanismo técnico que identifique una persona ante un sistema de información y que permita verificar tanto autenticidad como integridad. Eso lo dice el decreto 2364 de 2012. Y vamos a desagregar un poquito ese elemento, porque aquí yo lo tengo desagregado: mecanismo técnico que identifica una persona ante un sistema de información y que garantice autenticidad e integridad. En Colombia, la ley 527, dentro de la misma ley, miren cómo el decreto es del año 2012. Este decreto es del 2012, es posterior. La ley 527, en el año 1999, en su propia estructura, reguló una modalidad de firma electrónica, que es la denominada firma digital, lo que en otros países como, no sé, Panamá se llama firma calificada, en México se llama firma electrónica avanzada, en otros países se llama firma electrónica certificada. Acá en Colombia se llama firma digital. La firma digital, a diferencia de una firma electrónica, sí requiere la intervención de un tercero, que son las entidades de certificación digital. Y gracias a la intervención de ese tercero, la norma, la misma ley 527, en el artículo 28, le da una presunción de autenticidad y de integridad. Se presume la autenticidad y la integridad de la firma digital, gracias a que interviene un tercero y que ese tercero se compromete en el proceso de emisión de la firma. Pero aquí hay algo bien interesante. Las firmas
electrónicas, las firmas electrónicas y las firmas digitales comparten la siguiente posición. La firma electrónica es el género y la firma digital es una de sus especies. La firma digital es una de sus especies, sobre todo teniendo en cuenta que es una especie que tiene una presunción a su favor. ¿Y cuál es el efecto jurídico procesal de una presunción? Que se invierte la carga de la prueba. Entonces, la firma digital por eso es especial, pero ojo con lo siguiente. El equivalente general de una firma manuscrita es la firma electrónica y la diferencia entre una firma electrónica simple y una firma digital es que mientras que en la firma digital, gracias a la intervención de las entidades de certificación, se presume la autenticidad de la integridad, en el caso de una firma electrónica simple, si llega a haber una discusión sobre la autenticidad e integridad del mecanismo, me será necesario probar, es decir, es necesario entrar a probar las condiciones de la respectiva firma. Y finalmente está el tema de archivo y conservación, que yo creo que todos ustedes lo tienen claro. Cuando hablamos del archivo y conservación, más adelante seguramente ustedes van a tener preguntas sobre firmas, pero lo que yo quiero siempre de alguna manera ratificar acá es que la firma no es el elemento más relevante de un documento electrónico, porque un documento electrónico puede tener consentimiento electrónico con un mecanismo de autenticación y miren todas las cosas que se hacen en materia de comercio electrónico. Las compras que hacen por Amazon, por el marketplace de Facebook, todas esas cosas se hacen es con mecanismos de autenticación que permiten la manifestación de un consentimiento electrónico. La firma electrónica y la firma digital son distintas a una firma digitalizada o escaneada. Las firmas digitalizadas o escaneadas, si bien hoy en día están habilitadas en la ley 2213, que es la norma que convirtió en permanente el decreto 806 que se dio en medio de la crisis sanitaria por COVID-19, lo que es cierto, completamente cierto, es que una firma escaneada o digitalizada es una foto que se puede poner en cualquier lugar. Y eso es lo que hace que sea completamente inseguro el modelo de una firma escaneada. Una firma digitalizada o escaneada no debería tener valor jurídico. Debería desarrollarse más bien por parte de la rama un mecanismo que permita masificar las firmas electrónicas. Masificar las firmas electrónicas. Ese debería ser el real propósito. No debería ser un propósito diferente. Y ahora sí, finalmente, dentro de las manifestaciones de equivalencia funcional está el equivalente de archivo y conservación. Si llegamos a la conclusión, y espero que todos lleguemos a la misma conclusión, de que existe documento electrónico, el documento electrónico para ser presentado como evidencia digital podrá ser también presentado en su formato electrónico. Y el archivo y la conservación en general de la información electrónica debería ser electrónica. Es decir, nosotros deberíamos estar en presencia de un proceso donde se valide o donde se garantice que la información electrónica, los documentos electrónicos van a poder ser conservados, archivados de manera también electrónica, cumpliendo obviamente los periodos de conservación que tenga el respectivo documento. Sin embargo, para que el archivo y la conservación sean válidas desde el punto de vista jurídico y probatorio, va a ser necesario satisfacer unos requisitos de evidencia digital, que yo los coloco acá. Estos son los requisitos de evidencia digital. En primer lugar, la determinación del archivo o la determinación, perdón, del origen del archivo que se va a conservar electrónicamente. En segundo lugar, la integridad o la verificación de que el documento o el archivo electrónico no ha sido modificado
en su proceso de conservación, es decir, el tema de integridad, primero, determinación de origen, segundo, integridad del archivo electrónico, el tercero es establecer los extremos de conservación temporal, cuándo comienza y cuándo finaliza el periodo de conservación, y el cuarto es el tema de la disponibilidad o posterior consulta de la información durante el periodo que ésta tenga. Entonces, fíjense ustedes cómo los 4 elementos podrían ser verificados desde una perspectiva también electrónica. Es decir, debería verificarse electrónicamente que esos 4 importantes requisitos de evidencia digital se pueden satisfacer. La ley, en este caso la ley colombiana, la ley 527, establece esos requisitos en el artículo 12 de la ley. Y aquí ustedes dirán, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con las pruebas? Pues todo. Con la prueba electrónica tiene que verlo todo. Porque resulta que el Código General del Proceso, la ley 1564, está completamente integrado de manera armónica y sistemática al desarrollo del artículo o de los artículos correspondientes de la ley 527. Y el artículo 10 y 11 de la ley 527 establecen los criterios de valoración probatoria de la información electrónica por parte de las autoridades judiciales. Es decir, las autoridades judiciales establecen cómo debe ser ese proceso, digámoslo así, ese proceso de verificación de este tipo de pruebas. Y dice, criterios de valoración probatoria, artículo 10 y 11 de la ley 527. Serán criterios de valoración probatoria la sana crítica, que es pues el principio general en la valoración de cualquier tipo de elemento probatorio, pero en tratándose de mensajes de datos de información electrónica, se tendrá que verificar también autenticidad, integridad y disponibilidad de la información electrónica. Entonces, ¿cómo podemos garantizar o cómo podemos verificar esos temas? Hoy en día tenemos que revisar la información electrónica, entonces estaba precedida de un mecanismo de autenticación o de un mecanismo de identidad que permitiera verificar la identidad. La información electrónica está precedida o está utilizando una firma electrónica o una firma digital. La información electrónica está en un sistema de gestión documental electrónico. ¿Hay algún tipo de repositorio electrónico que permita verificar la disponibilidad de la información? ¿Será que la información electrónica tiene alguna herramienta que verifique la integridad? ¿Un cifrado? ¿Algún método de encriptación? ¿La información electrónica estará en blockchain o en la cadena de bloques? Esas son las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer para poder conducir de manera adecuada o bien sea a nuestro cliente o bien sea al juez en la apreciación o en la forma de apreciar probatoriamente los mensajes de datos. El criterio para poder definir probatoriamente un mensaje de datos es básicamente el de la verificación de la autenticidad, la integridad y la disponibilidad. No olviden nunca el artículo 10 y 11 de la ley 527. Entonces, es cierto que hoy en día estos principios que están acá, en esta partecita, estas manifestaciones de la equivalencia funcional, las manifestaciones de escritura, original, firma y archivo y conservación, son las manifestaciones que permiten establecer la valoración jurídica y probatoria de los mensajes de datos. Un mensaje de datos como medio de prueba, lo primero que debería ser analizado es cómo se cumple la autenticidad, cómo se cumple la integridad, cómo se cumple la disponibilidad de la información. E incluso cuando los voy a aportar, debo tener claro esos 3 elementos, tanto cuando yo soy, diga alguna forma, quien va a tener
la oportunidad de contradecir la prueba, en ejercicio pues del principio de contradicción, o quién va a aportar la prueba. Debo tener claro cómo el mensaje de datos permite verificar autenticidad, integridad, disponibilidad de la información. Los mensajes de datos de la Ley 527, como les decía yo hace un momento, pues están muy desarrollados a partir de lo que serían esos elementos de digitalización que tiene nuestra sociedad. Y yo les diría que adicionalmente, cuando hablemos, por ejemplo, del origen o de la autenticidad, no nos concentremos únicamente en las firmas. Ese es un error, porque buena parte de las operaciones que hoy en día realizamos a través de medios electrónicos se encuentran desprovistas de firma. Lo que sí cuentan es con mecanismos, o bien sea de identidad digital, ustedes han visto cómo se utiliza bien incluso hasta la biometría, o en temas vinculados a lo que podríamos denominar como autenticación electrónica, donde se utilizan contraseñas simples, claves, pines y un montón de cosas, o donde se puede utilizar adicionalmente procesos de firmado electrónico. Y el firmado electrónico es algo muy importante hoy en día en nuestra sociedad, pero no es la única forma de permitir verificar la autenticidad. Yo les diría adicionalmente que hay que partir de una base, ¿no? Y es que los mensajes de datos o la información electrónica se pueden lograr desde dos modelos o escenarios operacionales. El primero es el de la desmaterialización, es decir, cuando yo tomo un documento en físico y convierto ese documento físico en un archivo electrónico a través de un proceso de escaneo o de digitalización, eso se llama desmaterializar. El resultado de la digitalización, que será un formato .tif, .gif, .jpg o cualquiera de esos, será básicamente un archivo electrónico, un mensaje de datos. O lo segundo, que es lo que más me gusta a mí, y pues es a lo que yo me dedico, que es la inmaterialización. La inmaterialización corresponde a la construcción de principio a fin de flujos documentales electrónicos. Flujos completamente electrónicos, flujos operacionales donde todo se hace de principio a fin, se hace de manera electrónica. Hacer un flujo documental electrónico supone algo como lo que ustedes ven en pantalla, y es necesario seguramente primero, perdón, aquí hice algo mal, hice algo peor, me devuelvo, un segundo, que aquí hice algo muy mal, ahora sí. Este flujo documental electrónico básicamente tiene una característica, y es que primero analizamos el proceso físico. ¿Cómo se encuentra el flujograma de un proceso físico? Además de analizar cómo se encuentra el flujograma, es decir, el paso a paso del proceso físico, después hacemos el análisis de cumplimiento legal, cómo se podrían vincular las diferentes manifestaciones de equivalencia funcional en cada uno de los pasos del trámite físico. Ya cuando tengo claro desde la perspectiva jurídica que sí se puede hacer de manera electrónica, nos vamos a la descripción de lo que sería el flujo electrónico del proceso. Y en ese flujo electrónico del proceso, en el flujo electrónico de la operación, debemos tener claro que el propósito no solamente será tener en cuenta la arquitectura tecnológica con la que cuente la respectiva organización o los sistemas de información, sino que se deben tener en cuenta adicionalmente tres importantes principios. El principio de automatización, cómo puedo consumir de manera inteligente la data; la racionalización, cómo puedo hacerlo en los menos pasos posibles; y el principio de simplificación, que es hacerlo sencillo, fácil, de cara a la experiencia de un usuario final. Y al final,
se analizan los riesgos. La información electrónica se encuentra obviamente definida, también hay riesgos vinculados, pero el hecho de que haya riesgos en el desarrollo de operaciones electrónicas no significa que éstas sean más inseguras, sino que también, como ocurre en medios físicos operacionales, pues deben existir acciones que mitiguen o eliminen esos riesgos. ¿Cuáles son los riesgos clásicos del uso de los medios electrónicos? La suplantación de identidad, donde el atributo jurídico será la autenticidad, la alteración de la información electrónica, donde el atributo que se le equiparará será el de la integridad, la ausencia de disponibilidad, cuyo atributo es la disponibilidad, y la ausencia de confidencialidad, cuyo atributo es la confidencialidad misma. Entonces vean ustedes cómo se puede hacer y algo tal vez más relevante. Hay algo bien interesante. La equivalencia funcional y el impacto de estas normas de la Ley 527 ha sido tan importante que en nuestro país ya hay más de 400 disposiciones entre legales, reglamentarias, normas secundarias que permiten analizar el flujo completo de la información electrónica. Miren ustedes cómo hay ya normas de gestión documental electrónica, normas en materia de protección de datos personales, normas en materia de administración pública electrónica, que incluyen la posibilidad o la hipótesis del procedimiento administrativo electrónico, cosa que ya la estamos viendo, de la función notarial por medios electrónicos, las compras públicas electrónicas, las pruebas electrónicas y, por supuesto, el desarrollo tan vertiginoso que ha tenido el Código General del Proceso en la medida en que, junto a la Ley del 2213, con todas las mejoras que puede haber sobre la Ley 2213, pero el tema es que ya la Ley 2213 permite el desarrollo de actos de comunicación procesal por medios electrónicos. No estamos hablando de futurología, estamos hablando de un presente muy activo, en el que va a ser muy importante que nosotros lo tengamos súper presente. Muy bien, ese es el tema básicamente que quería comentar el día de hoy, comentar cómo efectivamente los mensajes de datos, la información electrónica tiene plena validez jurídica y probatoria. Esa validez jurídica y probatoria se sustenta en una norma que ya tiene 25 años de desarrollo. Se sustenta en mucha jurisprudencia que ha venido incluso analizando cómo se pueden presentar ante un juicio civil o administrativo o en la jurisdicción ordinaria o en la jurisdicción contenciosa administrativa, cómo se pueden presentar las pruebas electrónicas. Ese nivel de profundidad ya tenemos, con lo cual lo que falta es seguirlo desarrollando, seguir entendiendo que esta es una dinámica que requiere seguramente apropiar cierto lenguaje técnico, que requiere también una instrucción o una ilustración por parte del juez. Todavía aparecen algunos jueces que no han visto, no han tenido la oportunidad de estudiar el título valor electrónico y ahí hay algunas dificultades, pero entender que este tema se encuentra completamente desplegado y desarrollado en Colombia y que la Ley 527 junto a otras normas, Ley 962, Ley 1564 y pues todas las disposiciones de despliegue en los temas de actuación procesal por medios electrónicos han permitido que la prueba electrónica y que el mensaje de datos sea eficiente como un medio de prueba. Recuérdenlo siempre, lo importante es que se pueda verificar autenticidad, integridad y disponibilidad de la información. Muchísimas gracias por su atención.